Buenos días a todos. Qué lindo poder compartir un domingo más acerca de algunas cosas que venimos estudiando, acerca de lo que es las características que tienen los hijos de Dios muchas veces. Y pensaba un poco en el tema que vamos a compartir hoy. Hace un ratito, mientras estábamos orando, iba caminando por el pasillo y me encontré con dos personas ahí medio cerquita hablando. ¿Saben quiénes son? ¿Quieren saber quién eran? Ajá. Alguna vez seguramente estuviste en algún tipo de conversación así, ¿no? ¿Viste? Che, vos sabés, no sabés quién vi. No sabés lo que me enteré. No sabés lo que me contaron. ¿No? Hemos estado del lado del que lo dice y también del lado del que lo escucha, ¿no? Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que creo que nos compete a todos, en el que todos hemos luchado, estamos luchando y vamos a seguir luchando. Hoy vamos a hablar acerca de la murmuración, Nací en un pueblo, así que sé de qué se trata esto, ¿no? Hay un dicho que dice, pueblo chico, infierno grande. Ahora, el gran problema que tenemos es que la iglesia es un pueblo chico, ¿no? Una manada pequeña, es un pueblo, una comunidad de personas, de hijos de Dios, que viven la vida relacionándose juntos, como una comunidad, como la Biblia misma dice, como un pueblo. Pero Jesús mismo también dijo, un pueblo pequeño, una manada pequeña. Y sin duda que nosotros como iglesia tenemos el desafío de no convertir la iglesia pueblo chico en un infierno grande. Sin duda. Y la murmuración está al acecho, a las puertas, esperando para entrar y hacer sus desastres. Hay un pasaje que lo voy a poner ahí en la pantalla. A ver si esto... Ahí lo prendí. 2 Corintios capítulo 12, 20. El apóstol Pablo le escribe a los corintios y dice, en realidad me temo que cuando vaya a verlos, no los encuentre como quisiera, ni ustedes me encuentren a mí como quisieran. Temo que haya peleas, celos, arrebatos de ira, rivalidades, calumnias, chismes, arrogancias y alborotos. ¿Te imaginás si el apóstol Pablo entrara a la iglesia, a nuestra iglesia, a Canal de Vida? ¿Cómo encontraría la iglesia? Y Pablo decía, me temo que cuando vaya a verlos, los encuentre de esta forma. Y ahí aparece la palabra chisme. En otra traducción van a ver que aparece la palabra murmuración. Y es sin duda un concepto que se vivió a lo largo de la historia del pueblo de Dios desde que el pueblo de Dios existe. Filipenses, por ejemplo, capítulo 2, versículo 14, Pablo dice ahí, hagan todo sin quejas ni contiendas. Una traducción como la Reina Valera dice, hagan todo sin murmuraciones. Esa palabra murmuración es una palabra que se deriva en el idioma original de dos palabritas, que es kata-laleo. Kata es por debajo, laleo viene de la lengua, del hablar. Es el hablar por debajo. Es cuando empezamos a ver ciertas cosas y empezamos a hablarlas. ¿Por qué lo hablarías por debajo? Para que no te escuchen, para que no se enteren lo que estás diciendo. Y en este pasaje es otra palabra que se utiliza que tiene más que ver con rezongar. ¿Vieron cuando mandás o nos mandaban a hacer algo y no queríamos hacerlo, pero íbamos igual, pero íbamos ahí hablando bajito, rezongando, reprochando que no queríamos hacer lo que nos pidieron, por ejemplo, hacer? Bueno, esa es la murmuración, ese es el pecado de la murmuración, de lo que vamos a hablar y a tratar hoy. Primeramente, ¿qué es la murmuración? Bueno, básicamente es hablar por debajo. Otras traducciones tienen que ver con hablar perversamente, porque no es por hablar por debajo para halagar a otra persona, ¿no? Tiene otra finalidad la murmuración y la finalidad es la finalidad de destruir. Es la finalidad de degradar. Es la finalidad de hacer daño. Todos nosotros estamos expuestos a eso. Algunos en mucha más medida, otros no tan grandemente, pero todos estamos expuestos y somos desafiados diariamente
con este gran problema de la murmuración, que atenta, como la temática que estamos tratando los domingos, contra esa libertad que yo tengo que vivir en Cristo. Que atenta contra la libertad de vivir la vida cristiana como Dios pensó que yo la tenga que vivir. Ahora, ¿por qué se produce? Y yo pensaba, ¿por qué se produce la murmuración? ¿Por qué aparece la murmuración? ¿Qué hay detrás de esto? Hay un pasaje en Santiago 4:11 que dice: hermanos, no hablen mal los unos de los otros. Si alguien habla mal de su hermano o si lo juzga, habla mal de la ley y la juzga. Y si juzgas la ley, no eres cumplidor de la ley, sino, ¿qué? Juez. Vos sabés que hay una tendencia innata en todos nosotros, en todos, a posicionarnos en el lugar de jueces. Hay una tendencia que todos tenemos al mirar la vida de las personas a decir, bueno, voy a opinar sobre esta persona. Voy a dar mi veredicto sobre esta persona. Voy a decir lo que pienso de cómo vive, de qué hace, de qué dice esta persona. Y lejos de ser una iniciativa de restaurar, de ayudar, de acompañar, de bendecir a la otra persona, tiene que ver más con una perspectiva de quiero juzgar a la otra persona. ¿Por qué hace lo que hace? ¿Por qué está con quien está? ¿Por qué dice lo que dice? Y Santiago dice, hermanos, no se hablen mal, porque cuando vos hablas mal del hermano, dice, lo estás juzgando, lo estás empezando de alguna manera a analizar completamente y pareciera que, como vos podés dar un veredicto o un juicio sobre esa persona, ¿estás qué? Estás posicionándote por encima de esa persona. Porque si no estuvieras por encima de esa persona, no sé si hablarías de la forma que hablaríamos de esas personas. Es decir, que innatamente en cada uno de nosotros hay una tendencia a querer subir un escalón frente al otro y entonces, bueno, voy a dar mi opinión. No, a mí me parece esto, yo opino esto, yo veo esto. Porque de alguna manera cuando yo opino de esta forma me estoy inconscientemente exaltando a mí mismo. Hay una tendencia a ser jueces. Jesús lo trató en Mateo 7:3. Él dice, ¿por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? Está hablando de que pareciera que la persona está más predispuesta siempre a opinar del otro a que mirarse a uno mismo. Siempre tenemos más que decir del otro de lo que tenemos que decir de nosotros. A lo mejor si nos preguntan cómo ves a tal persona, tenemos una lista de 10 puntos de las cosas que vemos en esa persona y cuando nos preguntan sobre nosotros, medio que 1, 2, somos poco profundos con nosotros mismos, pero con los demás somos muy profundos, somos muy exhaustivos y entonces podemos meternos de lleno en la vida de los demás. Y esto sin duda que hace mucho, mucho daño a la iglesia. Por eso tenemos que analizar nuestra tendencia a ser jueces, nuestra tendencia a compararnos, ¿no? Y a ver la vida de los demás y entonces ponernos en esa posición de superioridad y decir, bueno, mira, no, yo pienso que no es así como esta persona actúa, dice, habla. Y es el problema de la murmuración, es que no es que me lo guardo para mí y voy a orar por eso, ¿no? ¿Qué hago? Empiezo a traer algunos cómplices y a veces es una sola persona, a veces son 2, a veces son 6 y entonces empiezo a desparramar aquello que se engendró en mi corazón, aquello que vi y empiezo a hablar mal del otro. Murmuración no es hablar del otro, murmuración es hablar mal del otro. Murmuración es hablar del otro con un fin destructivo, con un fin perverso, con un fin dañino. Yo puedo hablar del otro sin que esté y hablar de sus cualidades, hablar de sus atributos, hablar de lo bien que hacen ciertas cosas y no estaría murmurando. Estaría halagándolo, estaría reconociendo las buenas acciones o las buenas cosas que hace. El problema es cuando, ¿viste con quién se juntó tal? ¿Viste lo que dijo tal? Y entramos a ser jueces. El problema de la murmuración es que voy antes a las personas de ir a la persona de quien se está hablando, ¿no? Es decir, tiene como personaje principal a alguien que no está. Tiene como personaje principal a una persona que no está escuchando lo que estamos hablando. Y de alguna manera no está presente, ni puede tampoco defenderse o dar su explicación de por qué las cosas son así. Esto le sucede al 100% de los famosos.
que exponen sus vidas, por ejemplo, en las redes, y ahí estamos todos mirando y decimos, no, este seguramente es así, 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 así. Jamás compartimos un mate con esa persona, jamás compartimos ni siquiera 10 minutos de charla con esa persona, pero estoy seguro que todos tenemos un montón de preconceptos de ya todas esas personas, de muchísimas personas. Personas en las que ya de alguna manera catalogamos y entonces, listo, no quiero saber más nada con esa persona, opino de esta forma de esta persona. Personas que viven en otros países, ¿no? De las que ya podemos hablar, cantantes, predicadores, pastores, artistas, porque están más expuestos y exponen ciertas cuestiones de su vida, o escuchamos ciertos fragmentos de algunos de sus mensajes y entonces ya lo catalogo y ya puedo hablar mal de esa persona. Fíjate, aún sin conocerla, ¿no? Murmuramos de esas personas. Y hablamos mal de esas personas, perversamente de esas personas. Si esa persona estuviera presente, no sé si hablaríamos de esa persona o de esa forma. Pero como no está, hay rienda suelta para liberarnos. La murmuración se da porque la persona está predispuesta a hablar del otro, perversamente o de una manera mala, pero también porque la otra persona está predispuesta a escuchar, ¿no? Hay gente que es como que es dulce para su oído cuando viene alguien con algún chisme, con alguna murmuración, con alguna opinión sobre alguien o algo que pasó, de lo cual se enteró, nunca estuvo presente, pero está ahí y dice, a ver, contame, dame más, quiero saber más, quiero saber más. ¿Por qué el dicho pueblo chico, infierno grande? Porque en un pueblo, cuando la población se reduce, hay mucho más conocimiento de la gente, vos sabés, no solo conocés el nombre del verdulero, sino que conocés al padre, al tío, fuiste a la escuela con el hijo y tenés todos los nexos y todas las relaciones que entonces hace que a mayor conocimiento de la población y hay mayor predisposición a hablar sobre las personas. ¿Qué pasa con la iglesia? Cuando la iglesia crece en la comunión, crece en el desafío de la murmuración. ¿Por qué? Porque a mayor comunión, mayor conocimiento del pueblo de Dios. Y a mayor conocimiento del pueblo de Dios, tengo que ser muy cuidadoso con qué hago con ese conocimiento, porque yo empiezo a conocer más. Y yo no conocía a Javi a lo mejor, y me junté con Javi, comimos y pasamos toda una tarde juntos, y él abrió su corazón y me contó muchas cosas, y yo me fui a mi casa ahora con una información que no tenía de él. Que yo puedo tomarla, guardármela, o yo puedo después juntarme con el Ale y decir, che, ¿vos lo conocés al Javi de verdad? ¿El que canta? No sabe lo que es. Y empiezo a desparramar, algo que no lo podría haber hecho en otro momento porque no contaba con la información. Por eso una mala resolución a la murmuración es el aislamiento, ¿no? Bueno, nos aislemos y entonces nadie murmura de nadie porque nadie conoce de nadie. Y sería una mala forma de resolver este problema, porque la iglesia tiene que crecer en comunión, en que los hermanos crezcan en el conocimiento que tienen de ellos, para también poder llevar las cargas, para poder trabajar juntos, para poder acompañarse. El problema es, como muchos lo han manifestado y expresado, es cuando abro mi corazón y después me entero que lo sabe media iglesia, ¿no? Lo sabe media iglesia, y esto pasa. Y nos sentamos con alguien en el tiempo de oración, y en el tiempo de oración es un tiempo especial que nosotros vivimos como iglesia, en donde uno dice, che, hay a veces que te encontrás con una pared, que vos decís, no sabe por qué orar y pasa. Y hay veces que hay personas que abren su corazón y te cuentan cosas íntimas, cosas personales. Y eso es información muy, muy valiosa que está en cada uno de nosotros, tomarla y ser de bendición para esa persona o ventilarla, ¿no? ¿Te imaginás qué triste que alguien se siente con vos a orar? Vos abras tu corazón y después te empezás a enterar de que esa información empezó a correr por los pasillos. La murmuración destruye, la murmuración daña, la murmuración hace mal. Ahora, otro de los problemas que se da en la murmuración no es solo porque queremos ser jueces, no solo porque queremos ser opinólogos de los demás, sino que también muchas veces en la iglesia hay muchas formas distintas de pensar sobre ciertas cuestiones que no necesariamente están escritas en la Biblia, ¿no? Lo que muchos llamarían cosas grises. Por ejemplo, en Romanos 14, Pablo trata un tema que dice, el que come de todo, acá estoy, no debe menospreciar al que no come ciertas cosas. Y el que no come de todo, no debe
no debe, escucha bien, condenar al que lo hace, porque Dios lo ha aceptado. Y este es un ejemplo de algo que sucedía hace 2000 años, en donde cierta comida, por ejemplo, que se vendía en la carnicería era sacrificada a los ídolos, y entonces había mucha gente que dice, ¿cómo voy a comer un pedazo de matambre que fue sacrificado a los ídolos? ¿Cómo voy a comer esto? Y mucha gente se abstenía, y hay otra gente que dice, che, pero Dios lo santificó y comía. Y se generaba un debate. ¿Y qué iba a hacer el que no comía? Iba a murmurar del que comía. ¿Y qué iba a hacer el que comía? Iba a murmurar del que no comía. En la iglesia, todos nosotros tenemos muchas formas a veces diferentes de pensar sobre ciertas cuestiones. Hablando de cosas grises, ¿no? No vamos a hablar de cosas en las que la palabra de Dios marca la claridad y la voluntad. Pero hay muchos grises que se van dando a lo largo de la vida cotidiana, que si yo me paro en una posición de juez, puedo hacer mucho daño. Y si empiezo a nombrar ejemplos, me voy a poner conflictivo, ¿no? Pero hay muchos ejemplos. Por ejemplo, los tatuajes, que generan conflicto, debate, que generan jueces, y sacamos textos de la Biblia, del Antiguo Testamento, muchas veces mal interpretados. Y empieza a haber de ese cientos de debates que si te pones a charlar sobre el tema, vas a notar lo acalorado de la discusión. El punto no es ese. El punto es que cuando yo me pongo en una posición de juez sobre la vida de los demás, siempre voy a tener muchas cosas para decir, siempre voy a tener muchas cosas para opinar, siempre voy a tener muchas cosas para, de alguna manera, decretar del otro. ¿Por qué? Porque parto de una posición de que soy juez, dueño absoluto de la verdad, dueño absoluto de la vida de la otra persona, y entonces puedo pararme a la altura de la vida completa de la otra persona sin conocerla tanto y puedo dar toda mi opinión y todo mi listado de opinión sobre su vida. ¿Cuánto nos pasa esto? Qué fácil que pasamos de hijo de Dios a juez. Hijo de Dios a juez. Solo basta un ratito, solo basta mirar alguna vida y ver algo que para nosotros es medio raro. Que para nosotros, que a lo mejor nosotros no lo haríamos. Y la iglesia no se trata de una comunidad donde todos hacen exactamente lo mismo, piensan exactamente igual, se visten exactamente igual, se comportan exactamente igual. Recordá que siempre la iglesia trabaja por la unidad, no por la uniformidad. Es unidad, no es una forma. Nunca tiene que ser uniforme. Porque si no, para encajar tenés que pensar al 100% igual que el resto. Y somos todos diferentes. Y el que no encaje, y se va a sentir excluido, aislado. Va a tener que irse. Y la iglesia no es para eso. Es para que todos nos sometamos a la verdad de la palabra de Dios. Pero no para que convirtamos en leyes absolutas cosas que no necesariamente están en la palabra de Dios. Por eso también se dan las murmuraciones. Jesús enfrentaba a los fariseos y les decía, ustedes han hecho leyes de un montón de tradiciones, las han puesto a la altura de la palabra de Dios. Entonces van a murmurar contra el que no cumple ese tipo de leyes o ese tipo de estándares. Ellos se ponían como jueces sobre los demás. Y nosotros somos iguales y hacemos lo mismo. Por estas libertades diferentes, por esta tendencia innata a ser, de alguna manera, jueces de los demás. ¿Sabes por qué otro tema también se da la murmuración? Porque somos, de alguna manera, personas que no siempre tenemos temas sanos o profundos de conversación. Vos sabés que hoy vivimos y lidiamos con una cultura poco profunda. Entonces, pareciera que cuando me junto con alguien, de lo único que puedo hablar para poder tener una conversación extendida es de un tercero. Y si hablamos del tercero, y le damos, y hablamos, y hablamos, y hablamos. Ahora, cuando solamente estamos, por ejemplo, hablando de que hay solo dos personas, y tenemos que hablar de nosotros, de temas profundos, es como que pareciera que no fluye la conversación. Pero si ponemos a alguien más, somos doctores del tema. Nosotros tenemos que trabajar para ser personas profundas, personas con las que valga la pena conversar, con las que valga la pena compartir cosas. Cuando nosotros somos personas profundas, cuando nosotros somos personas reflexivas, cuando nosotros somos personas abiertas, pensantes, que saben dialogar,
vas a evitar mucho más la murmuración. ¿Por qué? Porque vas a tener tema de conversación. El tema es, que es otra cosa que sucede, por ejemplo, en los pueblos, que a lo mejor vos con una persona te ves el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado a lo mejor no, y lo cruzás el domingo. Lo viste 6 días, 2 o 3 horas cada día. ¿Qué pasa? Y llega un momento donde decís, ¿de qué hablamos? ¿Qué compartimos? ¿De qué conversamos? Y sí, empiezas a desgastar y digo, bueno, hablamos de la gente. Y cuando hablas de la gente, tenés tema de conversación para rato. ¿Por qué? Porque de última después cambiás de persona y seguís hablando, ¿no? Y ni hablar cuando la murmuración incluye a 2. Porque después de uno saltás al otro y del otro saltá a la familia saltá al tío y de ahí el tío empieza toda una historia cronológica. Y esto es lo que sucede, es la realidad a la que todos estamos envueltos. Hablar del otro con el fin de destruir. A veces hablar del otro sin el fin de edificar y ya es suficiente. Porque uno diría, no es que quiero destruirlo, no es que simplemente quiero contarte todo lo que hizo y con quién se juntó y con quién habló y todo lo que me enteré que pasó, pero no es que quiero destruirlo, pero de alguna manera estamos utilizando el recurso del habla, estamos utilizando el tiempo para cosas que no edifican a la persona, por lo menos que está involucrada. ¿Qué produce la murmuración? ¿Qué produce? Bueno, desastres. Yo pensaba en 3D. 3D. 3 palabras que empiezan con D. La primera, la murmuración destruye. Hay iglesias que se han dividido por la murmuración. Destruye. ¿Por qué? Porque empieza a sembrar un montón de cosas que anda a agarrarlas vos después. Cuando eso ya empezó a crecer. Cuando eso ya empezó a reproducirse. La murmuración destruye. Pues sabés que algo que puede tardar años en construirse, puede destruirse muy rápido. Las Torres Gemelas, 6 años en construirse, bastaron 90 minutos para que se vengan abajo. A veces son 90 minutos lo que determinan después el rumbo de una iglesia. Porque empezó a correrse un rumor, porque empezó a correrse información y entonces vino la destrucción. La murmuración destruye. La murmuración también divide, ¿no? Separa, dice Proverbios 16, 28, el perverso provoca contiendas y el chismoso aún divide a los mejores amigos. La murmuración divide, ¿no? ¿Y quién no tuvo algún problema con alguna amistad? Porque en la amistad, ¿qué hace uno? Se abre y expresa cosas. ¿Y después qué hace la otra persona? Bueno, tiene que cuidar esa información. Y si no cuida la información, y se destruye todo. La gran cantidad de divisiones de amistades, generalmente, en su gran mayoría, vienen o por algún problema amoroso o por algún problema de chisme, o por algún problema de no manejar bien la información que se nos está dando. Cuando alguien abre su corazón con vos, tenés que tener muchísimo cuidado qué vas a hacer con eso. Porque esa persona está abriéndose con vos, está brindando su confianza a vos. ¿Y qué vas a hacer con esa información? Va a determinar muchas cosas. Va a determinar la salud de la persona que se está abriendo, va a determinar la relación de esa persona con vos, muchas cosas. Por eso algunos decían que la murmuración tiene como un veneno triple. Un veneno triple. ¿Por qué? Porque daña al que está hablando, porque daña al que está escuchando y porque daña a aquel de quien se está hablando. En el mismo momento, un veneno triple de destrucción, de división. ¿Y sabes lo otro que produce la murmuración? Distorsión. Distorsión. Si vos no conocés nada de Nico, por ejemplo, y estás hablando conmigo y yo te cuento algo de él, en murmuración va a tener una connotación negativa, obviamente, y eso va a hacer que a vos, la manera de verlo a él, la manera de pensar de él, automáticamente cambie. Totalmente, sin vos haber tenido una relación con esa persona, sin vos haber tenido una conversación con esa persona. Fíjate qué expuestos continuamente estamos a esto, que nosotros compartimos unos con otros, pero que cuando compartimos del otro, estamos pudiendo crear y generar una distorsión en el otro. Suponete que la experiencia que tuviste con alguien fue realmente mala o negativa. No necesariamente va a ser la experiencia que tenga otra persona.
Pero cuando vos contás de esa experiencia con esa otra persona, a esa otra persona, a ese tercero, a esa otra persona ya la estás distorsionando delante de la otra. Y ahí se empieza a generar todo este hilo que si uno, imaginémonos, si yo hubiese traído un gran hilo de lana acá y se lo daba acá al Javi que está delante y que empieza él a mostrar, a contar con quién hace una conversación, de quién, y empezamos a hilar. ¿No? Por ejemplo, que Javi habló con Joelito, pero Joelito habló con Ale, Ale habló con Fer, y así empezamos a hilar. Vamos a ver que toda la iglesia está relacionada en las conversaciones, continuamente. Y llega hasta el fondo, y capaz que Javi nunca habló con el del fondo, pero se fue hilando. ¿Por qué? Porque somos una comunidad, una familia, un pueblo de Dios que comparte. Y así es como se empieza también muchas veces a generar una distorsión de cómo veo a las personas cuando de repente nunca tuve un contacto con esa persona. Y hay que tener mucho cuidado. La murmuración divide, la murmuración destruye, la murmuración distorsiona. La murmuración se produce porque tenemos todos nosotros una tendencia natural a querer ponernos por jueces. Desde Caín, ¿qué le dice a Dios? ¿Soy yo guarda de mi hermano? ¿No? Tenemos una tendencia natural a ponernos por encima de los demás, tenemos una tendencia natural a compararnos y tenemos una tendencia natural a ver fallas y problemas en las libertades del otro, porque a veces esa otra persona no entiende la vida como la entiendo yo. Y entonces, acá estoy con la metralleta de palabras, y fíjate que estamos hablando solo de la murmuración, después podríamos hablar de la lengua, y ahí empezamos, ¿no? Porque acá vamos a la mentira, vamos a un montón de otras cosas que Santiago en el capítulo 3 las menciona como este fuego que a veces es tan pequeño, pero que termina incendiando todo un bosque. Y ahí obviamente está la murmuración. ¿Cómo evitaríamos la murmuración? ¿Cómo evitar la murmuración? El filósofo Sócrates tenía un filtro. Él lo aplicaba cuando alguien venía a hablarle de otra persona. Cuando alguien venía a él y le decía, ¿te enteraste lo que hizo tal o cual? Él aplicaba 3 filtros. Y creo que, no sé si estás acostumbrado, pero en las conversaciones está bueno aplicar filtros. Por ahí uno va en la conversación, en la rueda de la conversación y le cuesta aplicar filtros. Pero él aplicaba 3 filtros, que primero era el filtro de la verdad. Lo que me vas a contar, ¿estás seguro que es cierto? Vieron que nosotros compartimos un montón de cosas de las cuales muchas veces no sabemos si son ciertas. En la murmuración esto se aumenta mucho más porque de la persona que se está hablando no está presente, no está. Entonces, ¿cómo lo corroboramos? No tenemos mucha forma de corroborarlo. El filtro de la verdad, ¿lo que me vas a contar es cierto? ¿Cuántas murmuraciones se han desparramado de cosas que no fueron así? Generalmente lo que pasa es que no fueron tan así. O que cuando las viste desde la otra óptica dijiste, no era tan así. Pero necesitamos la verdad. Para tener la verdad necesitas del tema que estás tratando o hablando, estar con los responsables, estar con la persona, personaje principal de la murmuración en este caso. Ahora, él después aplicaba el filtro de la bondad. Él decía, lo que me vas a decir es bueno, es algo positivo. Vieron que Pablo dice en Filipenses que nosotros tenemos que pensar en todo lo bueno, en lo de buen nombre. ¿Y por qué pensar eso? Para poder hablar eso. Para que las palabras sean buenas, sean bondadosas. Entonces él decía, lo que me vas a contar es bondadoso, es algo bueno. Y por último decía, el filtro de la utilidad. Lo que me vas a contar, ¿me va a ser útil? Y ahí se termina generalmente la conversación, ¿no? Porque ¿cuántas palabras hablamos sin ningún tipo de utilidad? Sin ningún tipo de bendición para el que la está escuchando. Pero bueno, queremos rellenar ese tiempo, queremos de alguna manera mostrarnos jueces o mostrarnos que tenemos la información y pareciera hoy que la información es poder, ¿no? Otra forma de evitar la tentación es no fomentar el odio en el corazón. O sea, es que Levítico 19:17 dice exactamente eso. No alimentes odios secretos contra tu hermano. No alimentes odio en el corazón.
No alimentes odio. Cuando hay algo que sucede, y muchas veces la murmuración se da en base a cosas que son mentira, pero muchas veces no, en cosas que son verdades. Y muchas veces la murmuración es despotricar contra alguien que me hizo algo a mí también. Entonces ahí voy con mi herida abierta a, de alguna manera, defenestrar a la persona que me hirió, porque estoy herido y necesito catarsis, necesito volcarme de esta forma. Eso es una manera, hacer eso es una manera de alimentar el odio en el corazón. No trae ningún tipo de solución. Solo sigue fomentando más y más destrucción. Recordá algo, la primer murmuración se da de vos con vos. Siempre. La primer murmuración empieza en tu mente. Es cuando vos razonaste algo, pensaste algo, sea algo que alguien te dijo, sea algo que vos viste, sea algo que vos pensaste. Ahí empieza. Lo que hacemos después con eso va a estar en cada uno de nosotros. O alimentamos el odio y entonces dejamos que eso crezca y florezca y después termine haciendo el daño que termina haciendo. O trabajamos en transformar nuestro corazón, en recordar que yo no soy juez de nadie, de que si hay algo que pasó con alguien y tiene que ver conmigo, tengo que ir a resolver el asunto, que si es algo ajeno a mi vida, a mi persona, que no tiene nada que ver conmigo, no tengo por qué saberlo. Y entonces de esa manera voy a trabajar desde mi interior. No fomentes odio en el corazón. Fíjate cuántas veces nos enteramos de algo, vimos algo, escuchamos algo y lo tratamos como a los 3 meses. ¿Qué pasó ahí, en el medio? Y se fue fomentando odio en el corazón. Por algo Jesús dijo, si vas a presentar tu ofrenda y tu hermano tiene algo contra vos, andá y resolvé el problema rápido y después presentá la ofrenda. Es decir, resolvé el problema si tiene que ver con vos. Si no tiene que ver con vos, ni con tu espacio, por ejemplo, ministerial, ni con tu rol o función dentro de la iglesia, no tenés por qué meterte, no tenés por qué saberlo. ¿O acaso queremos ser jueces de los demás? ¿O acaso queremos ser jueces de toda situación? Por eso no hay que fomentar el odio en el corazón. Pero Pablo también nos dice en Efesios que tenemos que evitar toda conversación obscena. Yo tengo que discernir y distinguir cuando las conversaciones no están yendo por buen camino. Tengo que salir de ahí. Pero por otro lado, dice, por el contrario, es decir, totalmente opuesto a eso, dice que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación, sean de bendición para quienes escuchan. Es decir, que la forma también de cortar la murmuración es que mis palabras hacia la otra persona, cuando comparto con otra persona, sean palabras de bendición, de edificación, palabras que construyan, no palabras que destruyan. Porque si no, sin duda que vamos a ir por mal camino. ¿Y qué pasa si con esa persona con la que me junto no cambia y siempre terminamos hablando de otro y siempre terminamos hablando mal de otro? Bueno, Proverbio 20:19. El chismoso traiciona la confianza, no te juntes con esa gente que habla de más. Punto. Cuando la situación ves que es incontrolable, que es inmanejable, que te lleva a un punto extremo en donde es imposible estar con tal persona y no terminar hablando del pueblo, del resto. Es imposible no estar con esa persona y que no salga un cuarto, un quinto en la conversación. Y siempre no para hablar de algo bueno de esa persona, porque pueden salir 50 nombres en la conversación, pero para hablar cosas buenas, cosas útiles, cosas de bendición. El tema de la murmuración es cuando surgen esos nombres no para estas cosas que edifican, sino estas cosas que destruyen, o estas cosas que me ponen como jueces, o estas cosas que nos llevan a la comparación, o a, de alguna manera, pisotear la libertad del otro. Cuando eso no se puede controlar, no te juntes, dice Proverbio, con gente que habla de más, porque tengo que cuidar mi santidad. En resumidas cuentas, la murmuración es hablar por debajo con la intención de hacer daño. Es hablar perversamente de otros, de otro, para destruir, sin necesariamente yo decir, bueno, acá vengo a destruir, sino que es algo que se va dando, fruto del pecado. La murmuración es un mandato de Dios a abandonar, como leíamos en Filipenses. Desechen, hagan todo sin murmuraciones. No haya entre ustedes, dice Pablo en Corintios
murmuración, es un mandato a abandonar. Se produce por nuestra tendencia a ser jueces, se produce por nuestra tendencia a compararnos, se produce porque cuestionamos las libertades de los demás en asuntos donde no hay claridad, por ejemplo, en la palabra de Dios, y produce división, destrucción y distorsión de las personas. Para evitarla, tengo que aplicar los filtros necesarios a las conversaciones, por ejemplo, el de la verdad, el de la bondad y el de la utilidad. No tengo que fomentar odio en mi corazón de las cosas que veo, de las cosas que escucho. Y si hay un caso extremo de no poder cambiar la situación, tengo que huir de esa situación. Hay una historia muy conocida en Números capítulo 12 sobre este tema. A lo mejor alguna vez la leíste. Dice Números 12:1 que María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado. ¿Por qué la había tomado mujer cusita? ¿Te imaginás hablar en contra del libertador del pueblo de Dios? Hablar en contra de Moisés. Y dice el versículo 2 que dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y acá empezó el problema. Y lo oyó Jehová. Vos sabés que la murmuración se termina cuando alguien interviene. Dios escucha la murmuración y Dios interviene. Si vos no intervenís en la murmuración nunca, nunca, nunca termina. ¿Sabés hasta cuándo dura la murmuración? Hasta que alguien se hace cargo. El tema es hacerse cargo. Porque a veces eso genera un momento incómodo. María y Aarón empiezan a murmurar de algo que no tenemos mucha información de la Biblia, en la Biblia hay de más datos doctrinales, diríamos, pero Moisés había tomado una mujer cusita de la familia del linaje de Cus, y entonces ellos dijeron, al ver toda esta situación, dijeron en el versículo 2, ¿solamente por Moisés ha hablado Dios? Como cuestionando ya su vida espiritual, absolutamente todo. Y un pasaje que parece rarísimo en esta historia es el versículo 3, porque entendemos que el Pentateuco lo escribió Moisés. No sé si escribirías esto vos de vos, pero dice el versículo 3, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Como si Moisés estuviera defendiendo de la situación. La palabra de Dios la inspiró el Espíritu Santo. Y yo creo que acá Dios está poniendo lo que Dios pensaba de Moisés frente a lo que las personas en este momento, y en este caso Aarón y María, pensaban de Moisés. Cuando vos pensás de alguien, también tenés que recordar y pensar qué piensa Dios de esa persona. ¿Cómo ve Dios a esa persona? Porque a veces nos olvidamos del carácter de hijo de Dios que tenemos los que somos de la familia de Dios, y entonces podemos hablar con libertad y sin ningún tipo de miedo de cualquier tipo de persona, diríamos sin ningún tipo de temor. Eso es lo que plantea este pasaje, el temor de hablar de los demás. Cosa que hoy no vemos, no tenemos, no hacemos, ¿no? El temor de hablar de los demás. Y lo oyó Jehová. ¿Qué frase? Si fuésemos conscientes de que Dios está presente en cada conversación que tenemos, ¿no? Ahora, Dios va a intervenir y dice el versículo 4 que va a llamar a Moisés, a Aarón y a María. Le dice, salgan ustedes al tabernáculo de reunión, y salieron los tres. ¿Vieron cuando alguna vez te citaron para hablar con alguien? Y yo quiero hablar, me acuerdo hace como 4 o 5 años, viene Rubén, yo quiero hablar con vos. Nos juntamos el martes. Y era domingo, de domingo a martes, decís, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿No? Y vas como cabizbajo. ¿Te imaginás Aarón, María? Moisés no, está tranqui, era manso. Pero Aarón y María me parece que nos escucharon. Me parece que se enteraron lo que pasó. Y Dios juntó a los tres. Y dice el versículo 5 que descendió en la columna de la nube, y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María. Y salieron ambos. Todo un procedimiento, ¿no? Es como que te citen en la vereda de la iglesia a los tres, pero después llaman a 2 adentro. ¿Viste? Y ahí entra María y ahí entra Aarón. Y dice, versículo 6, y les dijo, escuchen ahora mis palabras. Cuando haya entre ustedes profeta de Jehová, le voy a aparecer en visión, en sueños hablaré con él, pero no así
con mi siervo Moisés. De vuelta, mirá la ratificación. Él es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues, pregunta Dios, no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? ¿Por qué no tuvieron temor? Sin duda que tenemos que pensar 10 veces antes de meternos con un hijo de Dios, sea quien sea. Y Dios les está diciendo, ¿no tuvieron temor? Están hablando de Moisés. ¿Sabes cuántas veces murmura el pueblo de Israel en el desierto? Miles. ¿Sabes cuántas personas murmuraron en el desierto? Miles. Pero Aarón y María eran los cercanos. Eran la mano derecha. Por eso hay todo un tratamiento aparte. Y vení María, vení Aarón. Son la mano derecha de Moisés. Son sus compañeros. Le estaban clavando un cuchillo por la espalda. No tuvieron temor de hablar contra mi siervo Moisés. Dios no lo dejó pasar. Porque a veces pensamos, bueno, fue un comentarito. Fue un comentarito. Ahí estábamos el miércoles en casa, tomamos unos mates y entre cruzada y cruzada, che, ¿te enteraste lo que hizo el Ale? Y pasó, y después seguimos hablando de otra cosa. Fue un comentarito, fue algo leve. Ahí empieza. Por eso un pequeño fuego enciende un gran bosque. Porque eso leve quedó en la cabeza del otro y después el otro fue para el otro lado y eso siguió y se acrecentó y hace daño. Mucho daño. Y Dios muestra que no le da igual el tema. Fíjate lo que dice el versículo 9. Entonces la ira de Dios se encendió contra ellos y se fue. Y se fue. Y lo raro es cómo deja la situación. Dice el versículo 10 que la nube se apartó del tabernáculo y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María y he aquí que estaba leprosa. ¿Por qué a María y no a Aarón? Dirían todos los lectores, ¿no? No tenemos respuesta para esa pregunta. A lo mejor porque María inició, sería simplemente especular, puede ser. Pero María quedó leprosa. Leprosa, ¿sabe lo que es lepra? Por una murmuración. Uno diría, Dios, pará, tranqui, fue un comentario al pasar, porque así es como muchas veces defendemos la murmuración. Fue un comentario, se lo comenté a la pasada. Eso es lo que destruye. Justamente minimizo la murmuración para entonces poder seguirla practicando. Dios muestra su severidad. Dios muestra que no es un acto simple. Y ahí queda María, leprosa, totalmente humillada. Yo lo veía como un castigo, que diría un castigo brutal, brutal. Pero Dios estaba mostrando no solamente la vindicación a Moisés, sino también el trato del pecado y cómo él ve el pecado. Porque Dios, aunque no lo trate de la misma manera, Dios lo sigue viendo igual. Y hay que tener mucho cuidado. Dios no va a saber tratando de la misma manera en este tiempo los pecados como en el Antiguo Testamento, pero eso no quiere decir que haya cambiado su forma de ver el pecado. Porque si no venimos todos leprosos, ¿no? Sería un problema. Todos leprosos. ¿Te imaginás un castigo así por cada murmuración? Ya me pica el cuerpo, imagínate, solo diciéndolo. Porque estamos expuestos todos los días a esto. Ahora, fíjate cómo termina esta historia. Y con esto quería finalizar. Versículo 11. Y dijo Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. ¿Qué es murmuración? Es un pecado y es una locura. Fíjate, es un pecado y es una locura. Entonces, dice Aarón a Moisés, no quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida la carne. Entonces Moisés clamó a Jehová y diciendo que se joda. ¿Te imaginas eso? Que se pudra. ¿Cómo actuamos frente a la murmuración cuando somos la víctima? Porque hasta ahora hemos visto del lado de participar, pero ¿qué pasa cuando somos la víctima? Bueno, hay muchas probabilidades y muchas facilidades hacia el resentimiento, hay muchas facilidades hacia la ira, el enojo, la venganza, y Moisés nos termina dando el ejemplo
de lo que decía el versículo 3, pero aquel varón Moisés era muy manso. Y manso es una persona que se somete a Dios. Eso es mansedumbre. Y dice Moisés, te ruego, oh Dios, que la sanes. ¡Wow! El ofendido está hablando. El ofendido. El ofendido está diciendo, te ruego que la sanes. Porque la iglesia, al ser un pueblo chico, va a tener muchas situaciones de murmuraciones. No podemos prometer una iglesia sin murmuraciones, como prometer una iglesia sin pecado. Por eso Pablo dice en Corintios, y arrancábamos con ese pasaje, me temo que cuando lo vaya a visitar me encuentre con todo esto. No podemos prometer una iglesia sin murmuraciones. Nadie puede prometerte que no van a murmurar de vos. Lo que sí tenemos que ser atentos y estar dispuestos es a saber llevar toda situación, la entiendas o no, la justifiques o no, estés de acuerdo o no, delante de Dios. Y Moisés intercede por la que murmuró de él. Señor, te ruego que la sanes. El herido intercediendo por el que hirió. El mejor ejemplo de esto, ¿no? Jesús. Jesús muriendo en la cruz, diciendo, Padre, perdónalos a los que me están ofendiendo. No saben lo que hacen. El ofendido perdonando a los ofensores. Moisés orando por María para que Dios la sane. Y dice Dios que le dijo a Moisés, si su padre hubiera escupido en su rostro, eran tranquilos, no es consejo aplicable al día de hoy, padres. ¿No se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. ¿Te imaginas no venir por 7 días a la iglesia cada vez que murmurás? El domingo que viene 4 o 5, al otro vienen otros 6, 7, pero ya no son los mismos. Y se va cambiando la congregación, ¿no? 7 días fuera del campamento, 7 días de humillación, 7 días de vergüenza. Así María fue echada fuera del campamento 7 días y el pueblo no pasó delante hasta que se reunió. Y me encanta ese final, hasta que se reunió María con ellos. Porque hay, sin duda, restauración. Y a lo mejor viviste una situación hace poco de que escuchaste una murmuración sobre vos, puede haber pasado. A lo mejor fuiste vos el que murmuraste de otro, seguramente nos ha pasado. En definitiva, tenemos que trabajar para que esto no sea moneda común, tenemos que trabajar para que esto no suceda o suceda lo menos posible, pero también para tener un buen protocolo a la hora de que sucede. El protocolo de que el chisme y la murmuración se termine con alguien interviniendo, pero también el protocolo de que tanto el que fue agredido en la murmuración como el que murmuró, ambos sean restaurados. A veces tiene su consecuencia, porque el pecado es así. María estuvo 7 días allá sola, ¿no? Fuera del campamento. Pero eso no es para siempre, es con fin de restaurar. Por eso la historia termina que María se reunió de vuelta con ellos. Porque si ante cada pecado tendríamos que irnos, no nos vemos más las caras. Estamos para ser restaurados en el proceso de mientras somos transformados. Y necesitamos, sin duda, ser humildes y reconocer esto. Y arrepentirnos de esto. Bajar la cabeza, decir, yo he pecado en esto, yo reconozco que he hablado de esto. Si hace falta tenés que ir y pedir perdón a la persona, che, yo hablé de vos, mal de vos, a tus espaldas, hablé por debajo de vos, de cuestiones en las que no me tendría que haber metido, de cuestiones en las que no tenía nada que ver, pero opiné, me puse en el lugar de juez, perdón. Y si sabés de una murmuración contra vos, también aplicar el tema de Moisés, ser perdonador, ser una persona que encomienda y deja las cosas en las manos de Dios. Vamos a orar. Le pedimos al Señor que nos ayude en este tema picante de la murmuración. Señor, vos conocés cada uno de nuestros corazones y cada una de nuestras lenguas. Sabés qué decimos, qué no decimos, con quién compartimos y qué cosas compartimos. Ayúdanos a no ser murmuradores, Señor, a no ser chismosos, a no entrometernos en lo ajeno, a no creernos jueces de los demás.
Señor, ayúdanos a vivir en una comunidad, en un pueblo que es tu pueblo, de una manera sana, de una manera que uno busca edificar, que uno busca hablar palabras que construyan, no que destruyan. Señor, si sabemos de cosas que involucran a otras personas, que podamos usar los canales correctos, que podamos hablar con los pastores, que podamos hablar con el encargado del ministerio, con las personas cercanas, que no seamos divulgadores, Señor, de las historias de los demás, que no seamos derrochadores de palabras, hablando palabras ociosas de las cuales vamos a dar cuenta. Señor, ayúdanos a ser sabios en la forma en la que hablamos con los demás, de los demás. Si vamos a hablar de alguien a sus espaldas, Señor, que sea para bendecirlo, que sea para reconocer sus virtudes, que sea para exaltar las cosas que vos estás haciendo en él. Señor, quitá en nosotros toda predisposición y todo afán de querer menospreciar la vida de los demás. Señor, perdonanos por ese intento rápido, esa disposición rápida a poder hablar mal del otro. Ayúdanos a ser humildes, a ser mansos como Moisés. Poder entregar todo en tus manos y restaurar, Señor, también a la persona quizá que me ofendió. Señor, restaurarla con un perdón real, con un perdón absoluto. Padre, te pedimos todo esto en el nombre de Jesús.